corresponde al tema de hoy, ¿sí? El tema que vamos a analizar hoy tiene que ver con las expansiones ultramarinas y la conquista de América, ¿sí? Este vendría a ser el desarrollo ya de la segunda unidad. Las expansiones ultramarinas van a comenzar para inicios del siglo XV, así como surge el Renacimiento, el humanismo, la Reforma y todo eso, nosotros vamos a ver que también, además, se dan una serie de adelantos científicos que van a permitir una expansión con respecto a los lugares que se tenían conocidos hasta ese momento. Si ustedes recuerdan de lo que vendrían a saber de la primaria y de la secundaria, en general, ¿qué es lo que se dice de este periodo? Es un periodo en el que muchas personas querían ir más allá de lo que se conocía en Europa. Por eso, muchos navegantes, muchos conocedores, por ejemplo, de lo que vendría a ser la navegación, lo que van a buscar es ir más allá de lo que se tenía conocido hasta ese momento, ¿sí? Entonces, ¿qué Sí, vamos a ver? Si recuperamos lo del siglo XV, vamos a decir justamente lo que tienen ustedes en este cuadrito, ¿sí? Dice, tenemos monarquías autoritarias, pero también vamos a ver que se busca una exploración de nuevos lugares. Se busca una exploración de tipo comercial, pero también una exploración con respecto a, muy bien lo que dice Gustavo, se van a empezar a buscar una serie de recursos y estos recursos también ligados a qué es lo que está necesitando Europa para ese momento. Europa ya ha logrado expandirse, entonces lo que va a empezar a buscar es nuevos mercados a los cuales llegar. Por lo tanto, va a buscar nuevas rutas comerciales y estas rutas comerciales se van a buscar debido a una situación complicada que van a tener los europeos, que ya vamos a ver un poquito más adelante. Además, quieren conseguir metales preciosos. ¿Por qué querrán conseguir metales preciosos? Porque los europeos basaban sus riquezas en esos momentos en los minerales. Por ejemplo, diamantes, oro, plata. Hoy en día nosotros basamos la riqueza de las personas en cuántos dólares tienen, pero para ese momento el dólar no era un patrón en la economía, ni siquiera existía. Por lo tanto, el patrón económico con el que ellos se regían era el oro. Por eso, lo que querían buscar eran metales preciosos. Además, querían conocer el mundo estos hombres. Muchos de estos hombres, como les digo, a ver, estos hombres del Renacimiento, ellos no estaban conformes con la idea de que la Tierra era plana y de que no había nada más que lo que ellos conocían, sino que más bien ellos entendían que había algo más allá de los lugares que tenían conocidos hasta ese momento. Por lo tanto, van a buscar ir más allá de esos lugares. Otra cosa que también vamos a ver nosotros, chicos, y que es importante, es el papel que juega la iglesia en este caso. ¿Por qué? Porque la iglesia quiere llevar su fe a nuevos lugares. ¿Y por qué va a querer llevar su fe a nuevos lugares? Porque con la reforma que está haciendo Lutero en Europa, está perdiendo gente que cree en la iglesia. Por lo tanto, ellos quieren irse, salir de Europa para ver si pueden conseguir gente que crea en esta iglesia católica que está perdiendo cada vez más poder en Europa. Por eso, también vamos a ver que esas vendrían a ser intenciones al momento de navegar. Ahora, avancemos un poquito, ¿sí? ¿Qué va a pasar con respecto a esto? Como les decía, en el siglo XV también van a haber un aumento de saberes técnicos y científicos. Estos hombres, como ya habíamos hablado del Renacimiento, van a desarrollar un montón de estrategias, de técnicas, de instrumentos que les van a servir a ellos para, obviamente, conocer nuevos lugares y también ir en búsqueda de la navegación. Esos elementos que le van a permitir a estos hombres la navegación hacia nuevos lugares, hacia nuevos rincones del planeta, ¿sí? Pero ¿qué pasa? ¿Por qué estos hombres quieren navegar? Para este periodo, nosotros vamos a ver que aquellas personas que estaban ocupando lo que vendría a ser Granada, es decir, una porción del territorio español, en este caso los turcos, van a ser expulsados por los reyes católicos. Entonces estos turcos, a ver, en venganza
de que los hayan echado de ese territorio, se van a volver hacia sus territorios, se van a volver hacia el Imperio Otomano, hacia los distintos emiratos, pero ¿qué van a hacer? Van a cerrar el mar Mediterráneo. Y el mar Mediterráneo era la única conexión que tenían los estados modernos europeos para poder conectarse con la India. Como decíamos hace rato, los estados modernos eran bastante ricos. Estos reyes tenían muchísimo dinero. Y ese dinero muchas veces lo utilizaban para conseguir bienes de lujo. Por ejemplo, lo que vendría a ser, a ver, la porcelana china, telas de la India, especias, oro, seda, ¿sí? Entonces, al cerrarles el mar Mediterráneo, que era el único paso que ellos tenían para venir hacia la India, hacia China, lo que hacen es generarle un grave problema. ¿Cómo ellos iban a viajar para poder llegar a estos lugares? Era imposible. Entonces, debido a esa situación, van a empezar a buscar nuevas rutas comerciales. Rutas comerciales que los puedan llevar a la India, por ejemplo. Es por eso que cuando Colón llega a América va a confundir nuestro territorio con la India, porque lo que realmente estaba buscando era llegar hacia ese lugar, no conocer o encontrar nuevos lugares. ¿Sí? Avancemos. ¿Qué más vamos a ver con respecto a esto? Las innovaciones tecnológicas que nos van a permitir, por ejemplo, la navegación va a ser la brújula, ¿sí? Este es un nuevo instrumento que se construye con el Renacimiento, el astrolabio, el sextante, los portulanos, es decir, todos estos instrumentos que nos sirven para la navegación, ¿sí? Por ejemplo, también se van a crear nuevas embarcaciones, embarcaciones mucho más grandes y ligeras que les permitan a los hombres realizar viajes más largos y viajes con una gran cantidad de provisiones y personas para ir en búsqueda de nuevos lugares. Entre esas naves o embarcaciones nosotros vamos a tener la carabela y la nao, que a nuestro continente, a nuestro territorio, van a llegar una carabela, que es la Santa María, ¿sí? Que seguramente eso lo habrán estudiado en la primaria, la Santa María, la Niña y la Pinta. ¿Sí? La Niña y la Pinta, la cartografía, perfecto, Gustavo, ¿sí? Es también un conocimiento de la época a raíz de los portulanos, que van a ser los mapas que existían para ese momento, que en general son mapas hechos en madera y en cuero de animales. Entonces se trazaban esos mapas y se iban siguiendo a partir de lo que vendría a ser el dibujo en estas maderas. ¿Sí? ¿Qué decíamos además con esto? A nuestro territorio van a llegar la Santa María, la Niña y la Pinta. Pero de estas tres embarcaciones, solo una era una carabela. Las siguientes, la Niña y la Pinta, eran naos, ¿sí? Las naos son embarcaciones muy parecidas a estas que les muestro aquí, pero más largas, ¿sí? Y no tan pesadas. Eso permite una mayor movilidad. Entonces, las embarcaciones más grandes eran las que llevaban los recursos y las provisiones y las otras distintas embarcaciones son las que traían las personas para este lugar. ¿Sí? Ahora, ¿qué va a pasar? Primero que nosotros tenemos que tener en cuenta quiénes son los que se van a largar a la navegación. Los primeros que van a largarse a la navegación van a ser los portugueses, ¿sí? Los portugueses van a empezar a navegar y lo que van a navegar es específicamente la zona de África, ¿sí? Ellos van a bordear todas las zonas de la costa de África y van a establecer algo que se llaman factorías, ¿sí? Las factorías eran espacios comerciales a los que llegaban los portugueses, explotaban sus, por ejemplo, recursos económicos, como por ejemplo lo que tenían como bienes materiales y en algunos casos también a la población del lugar, como los esclavos negros, y se lo llevaban y lo vendían en otros lugares. Es decir, los portugueses establecían negocios en África, no se quedaban a vivir ni fundaban territorios en África, sino que más bien fundaban pequeños enclaves comerciales, no ciudades, porque no van a llevar gente de Portugal a vivir a África, sino que van a fundar enclaves comerciales y lo que van a hacer es explotar económicamente África y las costas de África. Por ejemplo,
Dentro de estos lugares nosotros vamos a ver que van a explotar distintas regiones de las que, como les decía, en general van a extraer mucho de la población del lugar, ¿sí? Por ejemplo, la zona del Congo, ¿sí? De la que van a llevar mucha población y sobre todo hombres, ¿sí? Ahora, con respecto a España, es importante que tengamos en cuenta qué es lo que sucede con España un tiempo antes, ¿sí? Si ustedes ven en este mapita, España para el siglo XV no existía como hoy nosotros la conocemos, sino que más bien eran 5 reinos. Aragón, Granada, después vamos a tener lo que vendría a ser León, ¿sí? Vamos a tener también Castilla, ¿sí? Es decir, vamos a tener distintos reinos dentro de España, porque España no existía como tal. España va a empezar a existir como tal con el casamiento de Isabel Trastamara y Fernando, ¿sí? Ahora, Isabel y Fernando son primos. Isabel la católica y Fernando también el católico. Isabel es de Castilla, es decir, de otro espacio de España, de otro reino dentro de España. Y Fernando es de Aragón. ¿Por qué se unen en matrimonio ellos? Primero que nada que tenemos que entender que durante este periodo los matrimonios son matrimonios arreglados, pero el matrimonio de Isabel y Fernando no fue un matrimonio arreglado porque ellos estaban realmente enamorados y querían casarse. Ellos eran primos, ella tenía 16 años cuando se casó con él y debido a ese matrimonio lo que hicieron es consolidar la unión de Castilla y de Aragón, es decir, esos 5 reinos que existían, Navarra, León, Granada y Aragón, además de Castilla, empezaron a unirse debido a un matrimonio. Primero Castilla y Aragón y posteriormente se va a unir Granada y así sucesivamente vamos a ver qué sucede con los otros reinos. Pero ¿qué va a pasar con este casamiento? No es aceptado. Primero que nada porque ella era menor, no tenía un apoyo por parte de su familia, pero también este casamiento no es aceptado porque son familia, es decir, son primos. Pero acá hay que tener en cuenta que va a venir a jugar un papel muy importante la iglesia. ¿Sí? ¿Qué les decía yo hace rato cuando hablamos de los estados modernos? La iglesia está perdiendo poder y mucho poder, porque todos están rebelándose a estas cuestiones que la iglesia intenta imponer, como por ejemplo la fe. Entonces, la iglesia les va a decir a estos dos reyes, Isabel y Fernando, que va a perdonar lo que ellos han hecho y los va a considerar casados si es que estos reyes apoyan a la iglesia católica. Estos reyes efectivamente van a apoyar a la iglesia católica y por lo tanto van a empezar a ser considerados reyes católicos, ¿sí? Es decir, se van a consolidar como el brazo armado de la Iglesia Católica. La Iglesia no puede establecer guerra contra los otros reinos. La Iglesia no puede hacer una guerra contra Alemania, contra Inglaterra, pero sí aquellos reinos que estén a favor de la Iglesia pueden establecer guerra o ataques contra estos reinos que van en contra de la Iglesia Católica. Por eso es que la Iglesia apoya el casamiento de Isabel y Fernando. ¿Sí? Cuando comienzan estos viajes de exploración, los primeros en explorar, como decíamos, van a ser los portugueses. ¿Sí? Los portugueses van a tener una escuela de navegación porque uno de sus reyes, por ejemplo, Enrique el Navegante, ¿sí? Tiene mucho interés en conocer, en navegar, en ir más allá del territorio. Entonces, ellos ya de por sí se dedicaban a esta actividad. Pero otras personas que también se van a dedicar a esta actividad van a ser los italianos, ¿sí? En este caso, nosotros vamos a ver que aquí aparece la figura de don Cristóbal Colón, ¿sí? Colón es un navegante genovés, ¿sí? Él proviene de la región de Italia y lo que va a hacer él es elaborar justamente un proyecto para viajar y conocer nuevas rutas comerciales que lo puedan acercar a la India para mantener estas relaciones que querían tener los estados modernos luego de que han perdido el mar Mediterráneo.
Colón le presenta este primer proyecto a los portugueses. Le dice que él quiere viajar, que quiere ir en busca de nuevas rutas comerciales, pero los portugueses, como ya sabemos, tienen un rey que se dedica a la navegación y además tienen escuelas de navegación. Entonces los portugueses van a decir, a nosotros no nos es necesario tu proyecto porque nosotros ya tenemos academias dedicadas a la navegación. Entonces, Cristóbal Colón, bastante desanimado, en algún momento va a plantear dejar de lado este proyecto, pero lo que va a hacer es llevarlo a la corte española, para que los reyes de España puedan analizar si este proyecto es viable o no de realización. Lo llevan a la corte española y la corte española lo desestima 2 veces. A la tercera es recién que lo aprueba. ¿Por qué lo desestima? Porque consideran que el proyecto de Colón no era viable, que no se podía realizar. Por lo tanto, ellos van a decir, a ver, no queremos este proyecto, y quien va a decir que no es Isabel la Católica. Ahora ustedes me dirán, ¿y por qué Isabel? ¿Ella es la reina o el rey es Fernando? Y en este caso es importante entender que la reina es ella, ¿sí? No el caso de él. Si ustedes, a ver, analizan esta cuestión, ¿quién es una reina hoy en el mundo? La reina, por ejemplo, Isabel, que también tenemos en Inglaterra. Ella es la reina. Tiene un esposo que es el rey, pero su rey es consorte. ¿Qué significa esto? Que su esposo es acompañante, es decir, él no tiene el poder, sino que más bien el poder lo tiene ella, ¿sí? Entonces decimos, Isabel era la reina e Isabel es la que desestima estos proyectos llevados a cabo por Colón. Va a decir, no me parecen estos proyectos, entonces no los va a permitir. Recién en el tercer proyecto, que es presentado nuevamente, ella aprueba esta obviamente postura que había establecido Colón y le dice, vamos a llevar a cabo tu proyecto, pero este proyecto tiene que tener una firma de por medio, porque Isabel no era nada tonta, entonces ella rápidamente dice, vamos a establecer un acuerdo primero y recién vamos a iniciar una gestión con tu proyecto. Lo que hace Isabel es hacer que Cristóbal Colón firme algo que se llaman capitulaciones de Santa Fe. Las capitulaciones de Santa Fe van a ser un contrato en el que, ¿qué va a decir Isabel? Si Colón viaja, todo lo que Colón descubra va a ser de Isabel. Ahora, Isabel lo que va a hacer es darle el dinero para que él viaje. Ella va a financiar el viaje. Y muchos dicen que lo financia con las joyas de la corona, pero todo, estrictamente todo lo que Colón encuentre va a ser de posesión de Isabel. Solamente Colón va a tener títulos nobiliarios. Por ejemplo, si encuentra tierra, él puede ser gobernador de esas tierras, pero no son de su propiedad, sino que la propiedad le va a pertenecer a la reina Isabel. Colón va a salir de viaje ya cerca de octubre, de lo que vendría a ser la zona del puerto de Palos, ¿sí? Colón va a llegar el 12 de octubre de 1492 al territorio americano, pero este viaje se comienza a planear ya desde abril de 1492. ¿Quiénes van a venir en este viaje? No crean ustedes que van a venir las mejores personas del mundo, sino que van a venir todos aquellos que son los hijos dalgos en España. ¿Qué pasa en España? En España existe algo que se llama el principio de mayorazgo. ¿Qué significa? Que si usted es el hijo mayor de su familia, al momento de heredar, hereda todo, absolutamente todo, apellido y todas las riquezas de su familia. El segundo, tercero, cuarto hijo no heredan nada, lo único que heredan es el apellido de la madre. Por eso, muchos de estos hijos segundones lo que van a hacer es meterse en la iglesia, a ver si logran algo ahí, o también irse en estos viajes de navegación, a ver si cuando llegan a buscar nuevos territorios pueden encontrar riquezas o algo que los beneficie. Por eso cuando Colón viaja va a tener a estos hijos segundones, va a traer a miembros de la Iglesia Católica y va a venir él también, ¿sí? También van a venir algunos criminales. En este primer viaje no vienen mujeres, por ejemplo, ¿sí? Solo hombres. Y van a viajar durante largos meses hasta recién llegar a lo que vendría a ser el territorio de
Centroamérica. Ellos llegan a lo que hoy nosotros conocemos como Cuba, Santo Domingo, ¿sí? Y es ahí que ellos se van a confundir y van a decir, hemos llegado a la India, pero no han llegado a la India, sino que más bien han llegado a Centroamérica. Un tiempo después es que se van a dar cuenta de que no han llegado a la India, sino que han llegado a un nuevo territorio. Ahora, la colonización, los portugueses tampoco se van a querer quedar atrás, porque cuando vuelva Colón y le diga a la reina, mira, nosotros encontramos esto, los portugueses también van a querer ir en busca de eso. Los portugueses también van a iniciar sus viajes, pero van a llegar al Brasil, ¿sí? Y lamentablemente Brasil no es una zona de minería, ni es una zona rica con respecto a bienes minerales. En Brasil no hay oro, no hay plata, no hay diamantes, en América tampoco hay diamantes, solo hay diamantes en África, pero en realidad no hay ni oro ni plata. Entonces los portugueses salen perdiendo en este caso. Ellos solamente se van a quedar con una franja del Brasil, mientras que los españoles se van a quedar con todo el territorio americano. Los españoles no van a llegar inmediatamente al territorio inca y azteca, sino que primero van a llegar a Centroamérica. Ese es el primer ciclo de la conquista y comienza en 1502 y termina en 1549. Después vamos a ver, este ciclo está en Centroamérica solamente. Jamaica, Cuba, Santo Domingo, La Española. Es decir, se van a centrar solo en Centroamérica. Ese es el primer espacio de conquista que tienen los españoles. Después, con el paso del tiempo, ya van a avanzar desde 1519 a 1549 a los grandes imperios, es decir, al imperio inca y al imperio azteca. Y posteriormente, ya en el tercer ciclo, van a llegar a partir de 1550 a la conquista de tierras inferiores. Por ejemplo, la conquista de nuestros territorios, el noroeste argentino, Salta, Santiago del Estero, Buenos Aires, ¿sí? Ya llegan a estos territorios y van a llegar al norte, en lo que vendría a ser California, la Florida, Texas, todo ese territorio que corresponde a lo que hoy nosotros conocemos como Estados Unidos. Sigamos entonces. Esta es una imagen, ¿sí? Si la pueden ver, en la que les muestro cómo es que Cristóbal Colón llega al territorio, ¿sí? Ahora, las rutas que siguió son las siguientes, las que ustedes pueden ver en el mapa, ¿sí? Colón no viaja una sola vez, sino que viaja 4 veces, en ida y vuelta, mostrando qué es lo que él ha ido encontrando en este territorio. Entonces, el primer espacio en el que él se centra va a ser este, Centroamérica, ¿sí? Vamos a tener Santo Domingo, Cuba, las Bahamas, ¿sí? Vamos a tener distintas islas que son los espacios en los que él se centra. Y posteriormente ya va a ir hacia lo que vendría a ser América del Norte, en esta parte del Valle de México, y hacia el sur, hacia lo que vendría a ser el Imperio Inca, ¿sí? Ahora, es importante estas dos imágenes que por ahí yo me interesa que las entiendan. Porque siempre que nosotros hablamos de la conquista decimos hay dos imágenes o dos visiones bastante interesantes. Por un lado vamos a decir, está esta imagen, ¿sí? En la que ustedes ven al conquistador y al indígena que están intercambiando sus cascos o están intercambiando objetos. Esto es una imagen que nosotros tenemos desde la primaria y la secundaria, en la que nosotros decimos, a ver, fue un encuentro entre culturas, culturas que se fueron a ver intercambiando cuestiones, pero en realidad nosotros tenemos que ver desde una imagen más bien de tipo histórica y realista, que esto no fue así. No es un encuentro en el que somos amigos y nos compartimos bienes culturales y nos compartimos idiomas y religión, sino que más bien fue una imposición por parte de los españoles a la cultura indígena. Los indígenas tuvieron que olvidar y eliminar todo lo que ellos tenían dentro de su cultura y de su organización para adoptar otro tipo de cultura, otro tipo de idioma y otro tipo de conocimientos propios de los europeos. ¿Cómo comienza la conquista del Imperio Inca? La conquista del Imperio Inca comienza en 1532 por Francisco Pizarro. Ahora, la conquista del Imperio Inca y del Imperio Azteca es bastante distinta. ¿Por qué? Porque cuando Pizarro llega al Imperio Inca, estaba terminando una guerra entre Huáscar y Atahualpa. Si ustedes escucharon la clase pasada que yo les explicaba sobre los incas, ¿qué habíamos dicho? Los incas podían tener las mujeres que quisieran y los hijos que quisieran.
Ahora, el único hijo que iba a heredar era el hijo legítimo de la Colla, es decir, de su hermana, el hijo legítimo que él había tenido con quien se había casado. Ahora, los hijos ilegítimos o bastardos no podían heredar. Ahora, ¿qué pasa? Huáscar es su hijo legítimo. Atahualpa también es su hijo, pero es un hijo bastardo. Ahora, cuando se muera el Zapa Inca, ¿qué es lo que va a pasar? Estos dos hermanos van a entrar en guerra, porque a pesar de que Huáscar es el que tiene que heredar, Atahualpa no quiere que él herede, sino que quiere él ser el rey de los incas. Se va a generar una guerra, obviamente, entre estos dos hermanos, de la cual va a salir vencedor Atahualpa, es decir, el hijo ilegítimo o bastardo del Zapa Inca. Huáscar va a quedar bastante enojado ante esta situación y va a buscar también perjudicarlo a su hermano. Entonces, es justo el momento en el que llega Francisco Pizarro al territorio, llega a Cajamarca y ¿qué? ¿Y por qué va a ganar? Si ustedes se ponen a pensar, ¿cuántos españoles llegan? Llegan aproximadamente 300 españoles, no van a llegar más españoles. ¿Y qué es lo que va a pasar? En realidad, ellos se van a ver beneficiados por lo que vendría a ser un contexto incaico. Este contexto va a ser, primero que nada, la ayuda de Huáscar. Huáscar está enfurecido por esta guerra que ha perdido. Por lo tanto, él va a ayudar a los españoles a ganar esta guerra. Otra cosa que vamos a ver importante, y que si recuerdan el trabajo práctico de los incas, que decíamos, los incas no conquistaban diplomáticamente solamente, sino que también van a conquistar a partir de la guerra. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta conquista que van a llevar a cabo, muchos pueblos, muchos señoríos indígenas que van a estar enojados por la conquista que llevaron a cabo los incas, se van a unir con los españoles. Entonces los españoles de 0,80 van a pasar a ser miles. ¿Por qué? Porque tienen el apoyo de Huáscar y de la gente que estaba a favor de Huáscar, tienen el apoyo de los señorías indígenas, pero además que tienen superioridad armamentística, que es algo que los indios no tienen. El imperio inca tenía aproximadamente 8 millones de indios, pero no tenía superioridad armamentística. No tiene armas, no tiene caballos, no tiene perros. Entonces, ¿qué va a pasar? Que se le ponga en contra a la población, además de no tener una gran cantidad de armas, hace que la conquista sea posible. Si yo me pongo a pensar en lo que vendrían a ser las probabilidades reales que hubiesen tenido los españoles, iba a ser imposible que ganen. Pero con todo este contexto que los ayudaba, inevitablemente terminan ganando. ¿Sí? Avancemos a la conquista del Imperio Azteca. Cuando nosotros hablamos de los aztecas, vamos a decir que su conquista comienza un poquito antes, ¿sí? Los aztecas son conquistados en 1521 y es que llega Hernán Cortés a este territorio, ¿sí? Cortés se presenta con Moctezuma y es distinta esta conquista. Si ustedes quieren ver, hay una película muy divertida que se llama El Camino hacia el Dorado. Lamentablemente, la conquista del Imperio Azteca es bastante particular porque ellos consideraban, según su religión, que a la edad 11 o al 11º Bactum, que vendría a ser el ciclo que tenían ellos, debían venir sus dioses, deberían volver sus dioses originarios. Y el periodo en el que llega Hernán Cortés coincide con ese tiempo en el que debían de venir sus dioses. Por eso los aztecas los van a confundir. Van a ver, son hombres blancos, con lo que vendrían a ser barbas, mucho pelo, además iban a venir con armaduras y ellos van a decir, son nuestros dioses. Por eso es que Moctezuma los va a confundir y les va a brindar todo lo que tienen a disposición de estos dioses. Además, ¿por qué ganan los españoles en el Imperio Azteca? Porque los chichimecas están al norte y también estaban en contra de los aztecas, como los señoríos indígenas estaban en contra de los incas. Porque los aztecas habían avanzado tanto que habían dejado algunos pueblos a la periferia. Por ejemplo, los chichimecas, los toltecas, los tlaxcaltecas quedan alrededor y fuera del dominio de los aztecas. Por eso ellos se ponen en contra y van a ayudar a los españoles a terminar con el Imperio Azteca. Pero, así como nosotros tuvimos a Huáscar en el Imperio Inca,
En el Imperio Azteca vamos a tener a una mujer que es muy importante. Esta mujer es conocida como la Malinche, ¿sí? La Malinche, los aztecas y los mexicanos hoy en día la relacionan como la Santa Muerte, ¿sí? ¿Por qué vamos a decir que la Malinche es reconocida como la Santa Muerte? La Malinche era una mujer que era esclava para ese momento. Esta esclava era parte de lo que vendría a ser el imperio, en realidad, de los mayas, pero fue vendida y terminó en algún punto dentro del imperio azteca. Esta mujer era una mujer sumamente inteligente porque había aprendido a hablar el idioma de los aztecas y también aprendió el idioma de estos hombres blancos. La Malinche se va a enamorar de Hernán Cortés y es ella quien los va a guiar a los españoles al territorio azteca y les va a enseñar todo. ¿Por qué? Tienen una infiltrada dentro de el territorio indígena y esta infiltrada indígena les va a brindar toda la información necesaria para que ellos puedan atacar al imperio. Entonces, por eso decimos, a ver, los españoles no hubiesen ganado fácilmente. Piensen ustedes que las expediciones que se hacían eran expediciones de muy pocos hombres. Habían expediciones de 30, de 80 hombres. Las más grandes fueron las del Imperio Azteca e Inca, que fueron 300 hombres. Pero si consideramos los números de un imperio contra una expedición, es imposible que ganaran. Son millones de indígenas contra españoles, pero pueden ganar por estas cuestiones, por la ayuda de infiltrados, por ataques a ver en relación a los pueblos que están en contra de estos imperios. Es por eso que logran ganar estos conquistadores europeos a los pueblos americanos. Ahora, para terminar, ya les van a ser las consecuencias de la conquista. Primero que nada, nosotros vamos a ubicar lo que vendrían a ser el fin de los grandes imperios. En este caso, el imperio azteca y el imperio inca. Termina, ¿sí? Ya no van a existir como tal. Otra cosa que nosotros vamos a ver es el descenso demográfico. ¿Qué significa? Va a haber una caída en la población. Y esa población va a caer debido a diversas teorías. Primero las enfermedades. También cuando llegan los españoles traen enfermedades. Por ejemplo, la viruela, la gripe, el sarampión. Ustedes dirán, a ver, no son enfermedades wow que digamos pueden matar a una persona, pero para ese momento sí, porque los indígenas no tienen anticuerpos para este tipo de enfermedades. Por eso, a pesar de que parezcan enfermedades sumamente comunes, son enfermedades que van a hacer estragos en la población. Mucha gente va a morir a raíz de esto. Otra cosa es la guerra, por ejemplo. Van a morir en guerra porque muchos indios no es que se van a dejar conquistar así tan fácil, sino que van a implementar la guerra contra los españoles y es en estas batallas que van a perder la vida. Y por último, vamos a ver, por ejemplo, el suicidio. Mucha gente, dicen algunos demógrafos, que muchos indígenas van a preferir el suicidio antes que la conquista por parte de los españoles. No olvidemos eso que les dije hace rato. Los españoles viajan solos, son hombres que viajan solos durante muchos meses en estos barcos. Y cuando llegan al territorio americano, una de las acciones que van a desarrollar, por ejemplo, son las violaciones constantes a las mujeres indígenas. Entonces, muchas mujeres indígenas también van a optar por el suicidio porque también consideran que tener un hijo fuera de su comunidad indígena, que es algo que también venimos trabajando desde los incas, es como una situación complicada. Ellas no consideran que sea bueno para la comunidad. Por eso muchas mujeres prefieren el suicidio y muchas otras personas, antes de verse sometidas al poder de los españoles, prefieren esta situación. Si bien no es una teoría que esté sumamente comprobada, porque no tenemos documentos históricos que nos permitan comprobar esta situación, es algo que los demógrafos plantean como una de las teorías válidas al hablar del descenso demográfico.